Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 8, conformado por Aribet Perea, Oscar de la Garza, Adolfo Villafaña, Uriel Ramírez, Adair Infante y su servidor Omar Moreno. Nosotros les platicaremos un poco del método de F de Fisher, y para su mejor comprensión tocaremos estos puntos. ¿Qué es el método Fisher? ¿Quién fue su fundador? La fórmula de este método, su distribución. Veremos también algunas tablas, ensayo de hipótesis, ejemplos de ensayo, ejemplos de F de Fisher y sus respectivas actividades. En estadística se denomina prueba F de Snellencorp a cualquier prueba en la que el estudio utilizado sigue una distribución F si la hipótesis nula no puede ser rechazada. El nombre fue acuñado en honor a Ronald Fisher. La hipótesis de que las medidas múltiples poblaciones normalmente distribuidas y con la misma desviación estándar son iguales. Esta es quizá la más conocida de las hipótesis verificada mediante el test F y el problema más simple del análisis de varianza. Las desviaciones estándar de dos poblaciones normalmente distribuidas son iguales, lo cual se cumple. A continuación voy a leerles algo de la vida de Ronald Fisher. Sir Ronald Aylmer Fisher, nacido en Londres, Reino Unido, un 17 de febrero de 1890, estadístico y biólogo. Que usó la matemática para combinar las leyes de Mendel con la selección natural, de manera que ayudó así a crear una nueva síntesis del darwinismo, conocida como la síntesis evolutiva moderna, y también un prominente eugenista en la parte temprana de su vida. Falleció un 29 de julio de 1962 a causa de un fuerte cáncer. A continuación voy a explicar cómo se calcula el estadístico F. En este caso, la constante F sería igual a RSS subíndice 0, que se refiere al coeficiente de determinación del modelo sin restringir, menos RSS subíndice 1, que es el coeficiente de determinación del modelo restringido. Todo esto sería sobre M, que se refiere al número de restricciones impuestas. Todo esto sería entre 1 menos RS subíndice 0 sobre N, que N es el número de observaciones del modelo, menos K, que es el número de coeficientes estimados en el modelo sin restricciones. A continuación les hablaré acerca de la distribución F de Fisher. La necesidad de disponer de métodos estadísticos para comparar las varianzas de dos poblaciones es evidente a partir del análisis de una sola población. Frecuentemente se desea comparar la precisión de un instrumento de medición con la de otro, la estabilidad de un proceso de manufactura con la de otro, o hasta la forma en que varía el procedimiento para calificar de un profesor universitario con la de otro. Intuitivamente podríamos comparar las varianzas de dos poblaciones, A1 y A2, utilizando la razón de las varianzas muestrales S1 sobre S2. Si S1 sobre S2, que son la razón de las varianzas, es casi igual a 1, se tendrá poca evidencia para indicar que A1 y A2 no son iguales. Por otra parte, un valor muy grande o muy pequeño para S1 sobre S2 proporcionará evidencia de una diferencia en las varianzas de las poblaciones. La variable aleatoria F se define como el cociente de dos variables aleatorias J y cuadrada independientes, cada una dividida entre sus respectivos grados de libertad. Esto es, F igual a U sobre V1 sobre V sobre V2, donde U y V son variables aleatorias J y cuadrada independientes con grados de libertad V1 y V2 respectivamente. Yo les voy a seguir hablando sobre la distribución F de Fisher. Como que habíamos quedado, sean U y V dos variables aleatorias independientes que tienen distribución J y cuadradas con V1 y V2 grados de libertad respectivamente.
expresada por la siguiente fórmula, la que tenemos aquí. Entonces, se dice que la distribución f con f1 grados de libertad en el numerador y v2 grados de libertad en el denominador, la medida y la varianza de la distribución f viene siendo esta fórmula, como ya nos comentaba nuestro compañero Uriel. Bueno, la variable aleatoria f es no negativa y la distribución tiene un seno hacia la derecha. La distribución f tiene una apariencia muy similar a la distribución ji cuadrada. Sin embargo, se encuentra centrada respecto a uno y los parámetros b1 y b2. Proporcionan una flexibilidad adicional con respecto a la forma de la distribución. Si s1 al cuadrado y s2 al cuadrado son las varianzas muestrales independientes del tamaño n1 y n2, tomadas de poblaciones normales con varianzas 1 y 2 y 2 a la 2 respectivamente, entonces esa sería la fórmula que nos daría. Y luego les voy a comentar lo que es las tablas, cómo se pueden manejar. Para manejar las tablas de Fisher del libro de Introducción a la Inferencia Estadística del autor Ginter, se tendrán que buscar primero los grados de libertad 2 para luego localizar el área correspondiente, relacionándola con los grados de libertad 1 para calcular el valor de f. Las tablas tienen la siguiente estructura y viene siendo esta. Consta de tres, ahora sí que, informaciones. Aquí vienen lo que es el promedio que nos está dando. Más adelante les voy a dar un breve ejemplo de esta tabla. Ahora viene lo que es el valor de 30.4, que es el correspondiente a una Fisher que tiene 3 grados de libertad y 1 y 6 grados de libertad 2 con un área de 0 a Fisher de 0.995, como lo está mostrando en esta diapositiva. 3.4 que nos estaba dando, aquí está el 0.9995 y aquí viene arriba los otros valores. Bueno, ahora se lo voy a mostrar gráficamente. Como nos podemos imaginar, existen varias curvas Fisher, ya que ahora su forma depende de dos variables que son los grados de libertad. Aquí viene lo que es la gráfica, como nos estaba mostrando en la diapositiva anterior. Se nos está mostrando, como se nos estaba mostrando un momento en una tabla, ahora se lo voy a mostrar gráficamente. Así nos saldría gráficamente el ejemplo que les acabo de dar, que viene siendo el valor 30.4, es el correspondiente a una Fisher que tiene 3 grados de libertad 1 y 6 grados de libertad 2, con un área de 0 a Fisher de 0.995. Esto lo veríamos gráficamente. Así deberíamos. Como eso les había comentado, no siempre va a ser así la gráfica, puede variar, depende de los promedios o los resultados que nos dé cada problema o cada ejemplo. Bueno, compañeros, eso será todo por mi parte. Espero les haya quedado claro. Les hablaré del tema ensayo de hipótesis. Supóngase que se tiene interés en dos poblaciones normales independientes donde las medidas y las varianzas de la población son desconocidas. Se desea probar la igualdad de las dos varianzas, ya que para poder comparar las medias de estas dos poblaciones se utiliza la distribución Student, en la cual podemos tener varianzas iguales o diferentes en la población. Para conocer esto último se requiere de la distribución Fisher y después de utilizarla se tomará la decisión de tener o no varianzas iguales en la población, dando pie a realizar la comparación de las dos medidas según estemos hablando. Primer caso en que las varianzas de la población son desconocidas pero iguales, o en el caso 2 donde se tienen varianzas desconocidas pero disímiles.
Para el ensayo de hipótesis se utilizará la relación de varianzas, la cual puede dar de 3 resultados. En base a lo que se requiere probar, el ensayo podrá ser derecho, izquierdo o bilateral. Algunos ejemplos: la variabilidad en la cantidad de impurezas presentes en un lote de producción químicos, utilizada para un proceso en particular, depende del tiempo que tarda el proceso. Una fábrica que emplea 2 líneas de producción 1 y 2 hizo un pequeño ajuste al proceso 2, con la esperanza de reducir la variabilidad, así como la cantidad media de impurezas en los productos químicos. Como ejemplo de ensayo de hipótesis, tenemos el siguiente problema, que nos dice que la variabilidad en la cantidad de impurezas presentes en un lote de productos químicos utilizada para un proceso en particular depende del tiempo que tarda el proceso. Un fabricante que emplea 2 líneas de producción 1 y 2 hizo un pequeño ajuste al proceso 2 con la esperanza de reducir la variabilidad, así como la cantidad media de impurezas en los productos químicos. Muestras de N1 igual a 25 y N2 igual a 20. Mediciones de 2 lotes produjeron las siguientes medidas y varianzas. Como se muestra aquí en los datos, que nos dicen que x1 es igual a 3.2, s cuadrada subíndice 1 es igual a 1.04, x2 es igual a 3.0 y s cuadrada es igual a 0.51. Nos planteamos la siguiente pregunta, que dice: presenta los datos evidencia suficiente para indicar que las variaciones del proceso son menores para el 2. Realizaremos una prueba con alfa igual a 0.05. Solución. Y tenemos los datos de la población 1 y población 2, que son los que acabamos de mencionar. Y N1 es igual a 25 y N2 igual a 20, utilizando alfa, que es igual a 0.05. Ensayo de hipótesis. Tenemos que H0 es igual a alfa cuadrada subíndice 1 sobre alfa cuadrada subíndice 2 igual a 1, y H1 es alfa cuadrada subíndice 1 sobre alfa cuadrada subíndice 2 mayor que 1. Estadístico de prueba. La sugerencia que se hace es que el numerador sea el de valor mayor, como se muestra en la siguiente ecuación. Entonces los grados de libertad 1 serán el tamaño de la muestra de la población 1 menos 1, como se muestra aquí. Tenemos que B1 igual a 25 menos 1 igual a 24 y B2 igual a 20 menos 1 serían 19. Tenemos una pequeña gráfica que nos muestra los datos. Regla de decisión. Si FC 2.11 no se rechaza a HO, si la FC es mayor que 2.11 se rechaza a HO, y tenemos el cálculo de S1 cuadrada es igual a 1.04 y S2 cuadrada es igual a 0.51. El resultado serían 2.4. Como 2.4 es menor que 2.11, no se rechaza y se concluye con un alfa igual a 0.05, que no existe suficiente evidencia para decir que la varianza del proceso 2 es menor que la del proceso 1. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar el valor de f en cada uno de los siguientes casos.
Inciso A. El área a la derecha de F es de 0.25. Inciso B. El área a la izquierda de F es de 0.95. Inciso C. El área a la derecha de F es de 0.95 con... Inciso D. El área a la izquierda de F es de 0.10 con... Solución. Inciso A. Como el área que da la tabla es de 0 a Fisher, se tiene que localizar primero los grados de libertad, 2 que son 9, luego un área de 0.75 con 4 grados de libertad, 1, como se muestra en la imagen. Inciso B. En este caso se puede buscar el área de 0.95 directamente en la tabla con sus respectivos grados de libertad. Inciso C. Se tiene que buscar en la tabla un área de 0.05, puesto que nos piden un área a la derecha de F de 0.95. Inciso D. Se busca directamente el área de 0.10 con sus respectivos grados de libertad. Muchas gracias.